Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Tal vez algunos se están preguntando qué estoy haciendo el lunes a esta hora de la mañana. Pues fíjese que el día de ayer la meditación de nuestro servicio general se vio interrumpida y quedó en dos partes. Y hubieron otros estorbos que se dieron durante la enseñanza. Y pues tenía el deseo de que la enseñanza quede completa. Tal vez no va a ser igual que la enseñanza de ayer porque no se puede repetir eh, tal vez lo que se estaba dando, ¿verdad? En el momento no es lo mismo, pero así que cuando finalice esta enseñanza lo que voy a hacer es, voy a quitar las dos partes, pero tengo el deseo de poder dar la enseñanza o la meditación porque es muy importante. El tema, como le decía, le quiero dejar lo mismo, desastres que no producen arrepentimiento. Y el punto principal era nunca os volvisteis a mí. Entonces, tengo el deseo de dar la enseñanza, de dar la meditación o dar la enseñanza, y que quede una sola completa, quedó dividida y créame que habiendo muchos estorbos uno pierde el hilo, etcétera. Entonces, ese es mi deseo. Oramos para comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder abrir tu palabra y aprender de ella. Señor, quita cualquier estorbo, aquello que se quiera levantar, aquello que quiera interrumpir, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice Amós 4, del 6 al 12, porque el subtema que tiene aquí en el capítulo es Israel no ha vuelto al Señor. Y ese es el punto. Hay desastres que no producen arrepentimiento, y esto es, hay desastres que no hacen al pueblo volver al Señor. Y es necesario volver. ¿Por qué razón? Porque no sabemos cuándo el Señor regresa, ni sabemos qué puede acontecer mañana o el día de mañana. Amén. Amós 4:6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Enviaré contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amén. Entonces, el pueblo de Israel, como lo podemos ver en los libros de los profetas, tanto mayores o menores, y como lo podemos ver a lo largo de la historia de la salida de Egipto, como lo hemos podido ver allá en Josué, en Jueces, que Jueces es una evidencia de que cuando el Señor era el que gobernaba, el Señor siempre ha sido el que gobernaba, pero él el que ponía al juez. Vemos cómo era la idolatría y cómo era el pecado
en este caso del pueblo, porque aquí estamos hablando de Israel. Recuerda que aquí el reino ya estaba dividido. Israel fue más pecador que Judá. Eso no quiere decir que Judá no pecaba, no. Israel fue más inmoral, estuvo más expuesto a invasiones y a mezclas con los asirios, con muchos, pero ellos habían hecho esto. Entonces vemos que a lo largo del tiempo de Israel, Israel había tomado la decisión, porque esto es muy importante entender, había tomado la decisión de mezclar su culto con lo pagano. Y entonces vemos que cada vez que el Señor levantaba un profeta es porque le estaba dando una advertencia contra la idolatría. Ahora, déjeme recordarle esto. El Señor, antes de introducirlos a Canaán, les dio leyes, se las recordó, porque en Levíticos está la ley, pero en Deuteronomio está como la actualización en algunos puntos, pero un recordatorio. Y entonces podemos ver que el Señor antes de entrar les puso leyes y les dijo lo que iba a pasar. Ahora, en la lectura nosotros vemos que vienen 6 castigos, pero dentro de estos son 6 maldiciones, 7 castigos, pero son 6 maldiciones. Ahora, fíjese que en el Amós 4:6, Abra les menciona ahí de hambre, porque dice, os hice estar a diente limpio. Ahora, ¿dónde fue que esto el Señor lo dejó? Bueno, acompáñeme a Levíticos 26, versículo 26. Oiga, esto estamos hablando que fue antes. Me quiero tomar el tiempo, ya que estoy, ¿cómo se llama?, volviendo a darle enseñanza. No me quiero alargar mucho, quiero ser conciso, pero quiero tomarme el tiempo para que veamos que el Señor ya había establecido, se los había dicho a ellos. Si ustedes hacen esto, les va a acontecer esto. Entonces, Levíticos 26. Cuando yo os quebrante, oiga, cuando yo os quebrante, les está diciendo, van a ir allá y es una región, o Canaán es una tierra que peca mucho. Ahora, Israel no era ignorante de todos estos sacrificios y toda esta adoración, no. Todo esto ellos lo habían visto en Egipto, todo lo habían. Entonces, cuando Israel va a entrar a Canaán, no era ningún ignorante, no era ignorante de lo que se hacía en Canaán, porque todo lo habían visto en Egipto, todo lo habían visto en Egipto. Entonces, ¿de dónde hicieron el becerro? Lo que sucede es que en Egipto se llamaba Api, pero era el mismo becerro que se adoraba en Canaán, Baal. Entonces, la advertencia fue, ustedes vienen de un lugar donde se hace todo esto, no vayan a cometer porque allá se hace lo mismo. Pero quiero ir rápidamente. Primero les dijo el hambre, Levíticos 26. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, ya se los había advertido, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan para peso y comeréis y no os saciaréis. Ahora, Levíticos, vámonos a Deuteronomio. Deuteronomio 28. Quiero avanzar porque no es mi intención, sino que es para que usted vea que el Señor les advirtió de todo. Deuteronomio 28:48 y dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez. En Levítico 26 está la ley para entrar y en Deuteronomio 28 está la parte de las bendiciones y las maldiciones. Y en el 28:48 dice, servirás por tantos a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez. La segunda maldición o el segundo castigo es la sequía, que leímos allá en Amós 7:8. Y esto está en Levíticos 26:19. Oiga, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce duro. ¿Por qué?
porque no había agua. Cuando no llueve, la tierra, ¿cómo se pone? Demasiado dura. Ahora, esto mismo lo podemos leer otra vez en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 está el 22, el 24 y el 48. Yo solo le voy a leer el 24. Deuteronomio 28, 24. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Es decir, dará Jehová por lluvia. ¿Qué les iba a dar por lluvia? Polvo y ceniza. Ahora, las langostas que dice allá Amós 4:9, lo encontramos aquí en Deuteronomio 28, en el 38. Oiga lo que dice en el 38. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Y el 42, toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. Amén. Plagas que menciona Amós 4:10. Lo podemos ver aquí en el 28 de Deuteronomio, en el 59 y en el 61. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y el 61, asimismo toda enfermedad y toda plaga, mire, ponga atención a esto, asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, mire, esto me llamaba la atención. Se los estaba advirtiendo el Señor a Israel. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y esto mismo se lo dijo allá en Levíticos 26, 16 y 25, pero yo les voy a leer el 16. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembrarán en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Las derrotas que menciona Amós 4:10 en la parte B, oiga lo que dice aquí Levítico 26:17. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y ahora acompáñeme para que vea Deuteronomio 28, 25 y 26. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos. Y no en eso mismo también una de las promesas que el Señor dice, vendrán contra ti y huirán por muchos caminos. Pero ahora es al revés. Y oiga, Jehová te entregará derrotado. El Señor estaba diciéndoles, antes que te entregue yo te voy a derrotar. Quiere decir que cuando caigas en manos de tus enemigos ya no vas a estar fuerte, vas a estar débil. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y oiga el 26, qué duro, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fieras de la tierra, y no habrá quien las espante. Y por último, la devastación. Levíticos 26, 11. Perdón, Levíticos 26, 31. Este es el último y continuamos. Dice, haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro perfume. Y esta devastación la podemos ver en Deuteronomio 28, 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Amén. Mire qué duro, ¿verdad? Pero ahí mismo, oiga lo que dice el 27 y el 28. Para terminar esto, la devastación. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado.
Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Amén. Ahora, ¿por qué quería yo tocar esto? Porque normalmente cuando es domingo, trato de no meter muchas citas para que el tiempo no se diluya porque se siente muy rápido. Ahora, con lo que quería compartirle con esto es este punto. Todo lo que el Señor, todo lo que le acontece al pueblo por medio del profeta Amós en el capítulo 4, el Señor ya se lo había dicho. Y ese es con el punto, con algo que yo quiero partir. No hay nada que acontezca o que nos acontezca sin que el Señor primero ya nos haya advertido. Entonces, en el 4:6 dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Aquí está hablando de la carencia de las cosas necesarias. Y cada versículo termina con la frase, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Qué difícil es pasar de tener una prosperidad a una escasez. Qué difícil. Pero es diferente cuando el Señor, como lo hizo allá con el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Es difícil, es muy diferente cuando el Señor nos pasa de un momento a otro, pero Él provee y no hace falta. Él cubre las necesidades. Pero es más difícil cuando he llegado a un punto en mi vida en el cual tengo todo, pero por mi pecado lo pierdo. Israel había sido muy próspera. Y déjeme decirle algo. Normalmente las economías crecen cuando la inmoralidad es alta. Pero cuando se baja la inmoralidad, normalmente las economías decrecen. Mire qué tremendo. Esto es en lo humano. Entonces, Dios humillaría a aquel Israel que había sido próspero a tal punto de que un día no tendrían con qué alimentarse. ¿Por qué? Porque Él había mandado la lluvia y la lluvia es figura de una prosperidad en nuestras vidas, tanto espiritual como material, ¿verdad? Pero por eso cantamos, manda la lluvia. ¿Por qué? Porque es nuestra tierra y necesita estar siendo regada. Necesita que caiga agua en nuestras vidas, espiritualmente estoy hablando, en nuestros corazones, para que lo ablande y al haber agua pueda producir fruto. Entonces el Señor les había enviado lluvia para que ellos fueran prósperos. ¿Y qué hicieron? Dedicarle lo agrícola a Baal, a Acera, que era la diosa de la fecundidad. Mire qué tremendo. Entonces, después de tener todo, lo iban a tener nada. Asimismo nosotros, después de tener mucho, llegamos al punto de creer que fuimos nosotros. Entonces les dice, os hice estar a diente limpio, mas no volviste. El diente limpio porque no había nada que comer. ¿Qué trae el hambre? Sequía. Porque si la lluvia no cae, no se producen. ¿Qué trae hambre a nuestras vidas? Cuando no tenemos trabajo, porque si no tenemos trabajo, ¿con qué vamos a comprar la comida? ¿Qué trae sequía espiritual? Cuando nosotros el alimento que es el verdadero no lo buscamos, sino que vamos a comer algo que no es. Entonces aquí no había ni lluvia temprana, ni lluvia tardía, ni lluvia a su tiempo. Hermanos, qué complicado es vivir sin agua. Mire, ahorita que pasamos el tiempo, que pasó el huracán, y nos quedamos sin energía aproximadamente una semana, era incómodo, sí, era incómodo porque había mucho calor.
Pero imagínese que a esto le hubiéramos aumentado el hecho de que se hubiera ido el agua, como en algunos lugares se fue. No tenían ni agua ni luz. Porque usted por lo menos tiene calor, se pega un duchazo, se baña o tiene sed, pero imagine estar sin agua. Entonces, no os volvisteis a mí. Y entonces el viento cálido, como no había lluvia, oiga, el viento cálido y seco secaba todos los campos. Podía venir el viento cálido, pero si había lluvia, se fortalecían otra vez. Segundo, 4, 7 y 8 de Amós, también os detuve lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover, sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Primero les quitó, y al ver ellos que no reaccionaban, entonces donde ellos no llovía, pero llovía donde el otro. Y entonces ahora tenían que ir, y aunque fueran a aquel lugar, no se iban a saciar, porque cuando regresaran ya iban a tener sed otra vez. Entonces se les volvió un medio ambiente hostil. Les dijo, miren, para que vean que soy yo el que está actuando. Muchas veces el creyente ve que a otro le está yendo mejor y lo que hace es tener envidia en vez de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal yo para que aquel que en teoría hacemos lo mismo esté mejor que yo? Entonces Dios mandó lluvia a lugares específicos y ellos sabían que era Dios, pero no lo querían reconocer. Quiere decir que les dijo, en el primero, les quité, les traje hambre y no te volviste. Ahora te traje lluvia y no te volviste. Que lloviera en un lugar no era casualidad. Y que donde ellos estaban no era casualidad. ¿Cómo es que pasaban las nubes por un lado y no pasaban por otro? Y probablemente pueda ser que ellos en algún momento miraban que las nubes pasaban por ellos, pero no caía ninguna gota. Y llegaban donde el otro lado y ahí sí llovía. No es casualidad. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no queremos comprender que es Dios el que tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo es posible que dos personas teniendo casi que el mismo tipo de trabajo, uno tenga abundancia y yo no tenga abundancia? Y yo me esfuerce, trabaje y pareciera que todo lo que estoy haciendo se va a un pozo sin fondo. Preguntémonos, ¿será que necesito volver a Dios? En vez de tener envidia. Asaf tuvo envidia porque decía que cómo era posible que aquellos impíos prosperaban y él no prosperaba. Y entonces, ¿cuál fue la conclusión de Asaf? En cuanto volví a tu santuario, vi las cosas de diferente manera. Entonces, ¿qué punto más difícil para ellos? Ahora, tercero, 4:9. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros... perdón. ¿Por qué toqué las primeras, las maldiciones que envió el Señor, pero lo de Levítico es 28? Para que vea usted que ya se los había advertido. Pero ¿por qué no lo sabían ellos? ¿Por qué se les había olvidado? Porque se les olvidó el mandato del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Y las harás saber a tus hijos. Y las enseñarás a tus hijos y se las mostrarás a tus hijos para que tus hijos se las muestren a sus hijos. Y ellos quebrantaron eso. Entonces, veamos este problema en la prosperidad. Versículo 9, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Amén. Viñas, higos y olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Entonces, a raíz de que Israel no escuchaba y Israel no oía, la mano de Dios se hizo más pesada sobre ellos. ¡Qué tremendo! Mas no volvisteis a mí, dice Jehová.
No era que Dios tenía ira, no, 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 era amor, era un padre, estaba corrigiendo, estaba diciéndole, necesito que vuelvas. ¿Qué pasó con esto? Empezó un castigo eh, bajo y entonces lo que el Señor empezó a hacer fue a aumentarlo. Aumentar, 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 aumentar. Y mire, es como cuando el padre empieza a corregir al niño. ¿Sí? Bien, la palabra es bien clara, ¿verdad? Dice que es con vara. Y el padre no tiene que tener ira. Amén. Eso creo que está bien claro, ¿verdad? No es con cincho, no, es con vara, porque no es animal el niño. Entonces es con vara. Y entonces llega un momento en que le da con la vara y el niño el primero lloraba. Pero a medida va creciendo, la disciplina tiene que ir aumentando. Ahora, no estoy hablando en el castigo físico, por favor, no me va a malentender. No, pero llega un momento en los cuales hay que ir cambiando las situaciones. Entonces se le dice a un niño, no, mira, entonces hoy el castigo es que hoy no vas a salir. Y cuando el niño supera y entiende, mire cómo es el alma nuestra, ¿verdad? Cuando el niño entiende y supera que no va a salir un día, después hace algo y dice, ya sé cuál es el castigo, no voy a salir un día. ¿Cuándo le afecta? Cuando la disciplina se aumenta. No, mira, ya no vas a salir 2 días. Ahí ya siente 2 días. Y después, no, ya no vas a salir una semana. Y entonces, no, ya no vas a salir un mes. O mira, se te va a quitar esto y se te va a quitar aquello. Y entonces, mire cómo es nuestra alma, porque nuestra alma tiende a la rebeldía. Y entonces, el Señor está poniendo punto, 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 es decir, está aumentando la disciplina. ¿Y sabe qué hace nuestra alma? Se acostumbra a esa disciplina y la va soportando. No, yo puedo. Y yo puedo, y yo puedo, y yo puedo. Entonces, así era Israel. Le fue aumentando la disciplina y ellos lo que hicieron fue, ya sé lo que es pasar una semana sin salir a jugar. O ya sé lo que es esto y esto y esto. Hermanos, qué tremendo. Y no nos volvemos al Señor. Y no entendemos que es necesario regresarnos. Dice que les mandó viento solano. Les quemó. Les quemó el grano prematuramente. Les mandó la oruga y se les llenó de parásito. ¿Y sabe qué pudieron haber dicho estos israelitas? Bueno, como tenemos dinero, voy a ir a comprarle al otro. Voy a trabajar un poco más, pero tengo para ir a pagar. No entendiste. El versículo 10. Oiga lo que dice, envié contra vosotros. Mire, ahora usted va viendo, espero darme a entender, pero va viendo el proceso de cómo va creciendo la disciplina del Señor con ellos y no entienden. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Oiga, maté a espada a vuestros jóvenes. Allá maté a los primogénitos. Y verdad que fue duro ver cómo morían los primogénitos. Porque a muchos de estos primogénitos ustedes los conocían. Ustedes habían tenido tal vez algún lazo de amistad o habían trabajado o tenían conocimiento. Ustedes vieron cómo murieron. Y dice el Señor, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestro... Ahora mire, el Señor no porque a él le plació mandar a matar. Entonces que mueran. No. Había juicio porque estos habían pecado. Con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Y dice, mas no os volvisteis a mí. Maté a vuestros jóvenes. ¿Qué le estaba diciendo? Murieron vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros hermanos. Y todavía no tuviste el sentido de volverte a mí. Mortandad. Así como murieron rápidamente allá en Egipto, también aquí, y no entendieron. Hubo guerra. ¿Por qué en algunas guerras el Señor actuaba? ¿En cuántas guerras se enfrentó Israel de que no tuvieron que hacer nada? Y ahora estaban peleando solos.
¿Sabe cuándo es más difícil, hermano, en nuestras vidas? Cuando peleamos solos. Cuando creemos que tenemos la capacidad de poder luchar y no nos damos cuenta. Tenemos cegados nuestros sentidos porque no vemos, no escuchamos y no nos damos cuenta, no percibimos en el medio ambiente de que estamos luchando solos. Y qué tremendo, ¿verdad? Dice que hizo subir el hedor hasta sus narices. ¿Cuántos cuerpos no enterrados en descomposición tuvieron que haber quedado en batalla para que ese olor fuera tan horrible y tan nauseabundo? 4:11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. El Señor manda un terremoto, trastorna la tierra de Israel, semejante a la violencia con que destruyó a Sodoma y Gomorra, de forma que los que sobrevivieron escaparon como se escapa del fuego. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, vemos el grado, ¿va? Porque qué trae un terremoto? Se recuerda cómo leímos allá, creo que en Deuteronomio, que dice, te entregaré derrotado. Ya a este punto estamos hablando de que no había comida. Y solo el no comer, uno pierde fuerzas, pero no había agua. Había un calor. Habían sido diezmados en las guerras. Y después de todo esto, el Señor manda un terremoto y son destruidas las casas. Había que construir de nuevo, ¿o no? Ya no había morada. Había quedado todo asolado. ¿Y qué decidió Israel? No volverse a Dios. Yo lo tocaba ayer y quiero volver a tocar el ejemplo antes de finalizar. Yo lo tocaba ayer. Hermanos, vivimos una pandemia. Y ayer que estaba compartiendo, de verdad que en el momento comprendí esto. Vivimos una pandemia y la vivimos todos, hermano. Todos la vivimos. Porque no hubo nadie en este mundo que estuviera ajeno a la pandemia. Y hubo mortandad. Hubieron personas que lamentablemente, porque no puedo decir, lamentablemente perdieron a sus seres queridos. Pero era una forma, como lo dije yo ayer, en ningún momento estaba diciendo que era un juicio que Dios había enviado a la tierra. No voy a llegar a ese punto, pero sucedió, pasó. Y las iglesias perdieron ¿cómo se llama? Asistentes. Bajó el número increíblemente. Ya venía según los porcentajes, según las encuestas, la asistencia de las iglesias había decrecido bastante. Cada vez era menor. Y sucedió que viene la pandemia y todavía nos mandan a casa, ¿verdad? No nos podemos reunir. Y qué tremendo, ¿verdad? Las iglesias fue el último lugar que permitieron que se abriera. Y entonces yo me recuerdo que en esa ocasión yo compartí un texto que decía, la pandemia solo evidenció al que estaba frío y al que estaba caliente. ¿Sí? No hubieron medios, no hubieron tibios. Es decir, ahora nos hizo irnos o a los fríos o a los calientes. Punto. Y mucha gente, desde esa época para acá, no ha querido congregarse, sino que les
les facilitó el hecho de verlo desde su casa. Y otros se han mantenido. Ahora, yo ponía este ejemplo, y es al punto que yo quiero llegar. Muchos hermanos perdieron sus trabajos. Pero fíjese que a aquellos que siempre habían o siempre han estado queriendo hacer la voluntad de Dios, no les faltó y encontraron trabajo. Hermanos que perdieron sus negocios, hermanos que perdieron aquello que habían hecho por muchos años, lo perdieron. Y el Señor en ese momento se miraba como todo acabado, ¿verdad? Y el Señor les dio algo mejor. Pero hubieron muchos que no se han recuperado, que están tal vez económicamente peor que antes de la pandemia, que ahí van viendo cómo sobresalen, cómo van y da. Ahora, el llamado es para ambos, devolvernos a Dios. Aquellos que se han alejado, el Señor se los dice muchas veces, mas no os volvisteis a mí. Ahora, quiero concluir, quiero ir terminando. Esta fue la mayor tragedia, no volverse al Señor. Esa es la mayor tragedia en nuestras vidas, no regresarnos. Porque ¿quién de nosotros está exento de pecar? Nadie, nadie. Amén. Nadie está exento de pecar. Usted y yo no estamos exentos de pecar. Pero si pecamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y en algunas situaciones o en todas las situaciones vamos a sentir cómo Dios va a corregirnos con su mano. Es decir, hay consecuencias que pagar. Pero estamos en un problema mayor cuando sentimos la mano de Dios corrigiendo nuestras vidas y aún así no regresamos. Entonces, todas estas fueron señales de que Dios estaba corrigiendo a su pueblo para que reflexionara y volviera a Él. Y todas estas señales no le fueron suficientes al pueblo. Entonces, mas no os volvisteis. ¿Qué es esto de volverse? Fíjese que tengo tiempo porque, como le dije, quería ser breve, pero tengo tiempo. Y entonces quiero mencionarle y quiero, por favor, que usted me ponga atención. Volverse. ¿Qué es volverse? Es alejarse de aquello. Alejarse de algo, porque es el regresar. Entonces, es como que el Señor les haya dicho, mas no te alejaste del pecado. Porque, ¿qué los llevó a ellos a esta condición? El pecado. Mas no volvisteis a mí. Entonces estaba diciendo el Señor, mire, voy a mencionar todas estas, lo voy a hacer rápidamente solo para que usted diga. Mas no te alejaste del pecado. Mas no te apartaste. Son dos cosas muy diferentes, alejarse o apartar. Mas no te arrepentiste. Esta palabra, volver o volvisteis, significa volverse. Y viene del hebreo shuv, S-H-V, shuv. Ahora, cambiar, mas no cambiaste. ¿Cuántos de nosotros no hemos cambiado? Mas no os condujiste, es decir, no estabas en el camino del Señor. No quisiste volver. Otro, convertir, mas no te quisiste convertir. Hermanos, ¿a cuánto cristiano se le ha predicado y sigue viviendo una vida de pecado? Y no ha habido una verdadera conversión en su vida. Y no, por favor, no me vaya a malentender, no estoy condenando a nadie, no estoy diciendo que alguien es salvo o no salvo, pero la manera, porque Efesios dice allá, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, siguen viviendo de la misma manera.
Detener, mas no te detuviste en lo que estabas haciendo. Enderezar, mas no enderezaste tu vida. Estorbar, mas no te estorbaste. Girar, mas no te giraste. Negar, mas no te negaste a pecar, Israel. Quebrantar, mas no te quebrantaste. Hermano, ¿para cuántos de nosotros ese orgullo, mas no te quebrantaste? Quitar, mas no quitaste el pecado de tu vida. Hermano, si empezamos a ver cuántas citas, cuántos versículos en la Biblia habla de quitar el pecado, porque ellos pusieron altares. Muchos llegaron a poner altares dentro del templo, como el rey Manasés, y después su nieto Josías vino a hacer una reforma. Recapacitar. Oiga, allá como el hijo pródigo y volviendo en sí y recapacitando, mas no recapacitaste. Rechazar, mas no rechazaste el pecar, el vivir en esa condición. Reflexionar, mas no reflexionaste. Entrar, mas no entraste en el camino que tenías que entrar, mas no regresaste. Reposo, mas no reposaste. ¿A cuántos el afán nos lleva a no tener un reposo y eso nos hace perder, alejarnos? Mas resistir, mas no resististe. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Resistid toda tentación, mas no resististe. Responder, mas no hemos respondido. Restaurar, mas no quisiste ser restaurado. El ser restaurados, hermanos, es una decisión propia. Mas no te retirar, mas no te retiraste. ¿Cuántos creyentes se sienten bien escuchando a alguien decir vulgaridades, malas palabras, cosas con doble sentido? Retractar, mas no te retractaste. Retractar es que estoy consciente de que estoy equivocado, pero no me retracto, porque mi orgullo es mayor. Entonces, mas no os volvisteis a mí, se los mencionó el Señor en muchas ocasiones. Se los dice en el 6, mas no os volvisteis a mí. En el 9, pero nunca, oiga, pero nunca. Quiere decir que no hubo ni la mínima intención de regresarse, pero nunca os volvisteis a mí. 10, la tercera vez, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. En el 11, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Se los dijo 4 veces. Por tanto, versículo 12, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Es decir, tú no quieres, pero entonces, oiga, mire, dentro de todo la misericordia de Dios. Tú no lo quieres hacer, pues yo te haré volver. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Porque aquí el que forma los montes y el que crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana. Oiga, le estaba diciendo cómo estaban ellos y que el Señor tenía el poder. El que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Entonces, ¿con qué quiero concluir? Prepárate para venir al encuentro con tu Dios.
porque lo podemos tomar aún hasta de una manera de una batalla. Te haré entender y te enseñaré y te haré entender el camino por donde debes de andar. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, qué difícil. Oiga, sobre ti fijaré mis ojos. Ah, qué tremendo. Qué tremendo es que nosotros no podemos comprender cuántas veces el Señor nos ha llamado. Entonces dijo el Señor, por cuanto los castigos han fracasado, oiga, ¿qué significa? Mas no os volvisteis a mí. Todos los castigos, le dice Israel, todos los castigos fracasaron contigo. Te mandé la amenaza y te lo hice y no entendiste. Entonces, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Fíjese que una de las formas de comprender esto era, ahora vas a luchar contra mí. Ahora yo me he vuelto tu enemigo. Como tu enemigo, ¿verdad? En la figura. Entonces, ahora vas a luchar contra mí. Porque si volvemos otra vez al 12, por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Va a ser directo. Yo lo he hecho por esto, hoy va a ser directo. Y ahora, ¿contra quién te vas a enfrentar? Porque he aquí el que forma los montes, contra ese te vas a enfrentar. ¿A quién le ha sido rebelde? Al que forma los montes y al que crea el viento y que anuncia al hombre su pensamiento. ¿Contra quién te vas a enfrentar, Israel? Contra el que hace de las tinieblas mañana. Por eso dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios viviente. Y pasa sobre las alturas de la tierra. Y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Qué tremendo, ¿verdad? Había un juicio. Entonces, ¿qué estaba Dios? Bueno, casi por infligirles a ellos el último y peor juicio. La extinción de su nacionalidad. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Y qué pasó con Israel? ¿Quiénes regresaron del cautiverio? ¿Quiénes regresaron del cautiverio? Los de Judá. ¿Y qué pasó con la nación de Israel? Se extinguió porque fueron mezclados con los asirios y después fueron los samaritanos. Hermanos, qué duro es esto. ¿Hasta dónde queremos llegar nosotros? ¿Hasta dónde queremos probar a Dios? Mas no os volvisteis a mí. Porque entonces, si no me ves como tu Dios y como tu amo, entonces hoy te voy a mostrar cómo me comporto como enemigo tuyo. Israel fue extinta, la nación del norte fue extinta, fue mezclada con los asirios. Y cuando llegan allá a Babilonia y se da todo esto, ¿qué población regresó? Los de Judá. Hermano, es bien tremendo y es bien triste, porque cuando algo ya no tiene remedio, el Señor lo tiene que eliminar. Déjeme buscarle una cita para ir concluyendo.
allá a ver si me aparece aquí. Está en Corintios, se encuentra el caso donde hay un incesto y los de Corinto lo han permitido. Y entonces el apóstol Pablo les dice que cómo es posible que ellos permitan esto, ¿verdad? Aquí está. Es Primera de Corintios 5. Oiga lo que dice 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mira lo que había sucedido. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Oiga el 4 y el 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice el 5, y esto es lo tremendo. El cual sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, el alma, sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, cuando no hay un cambio, cuando ya no hay remedio en algo, entonces es cuando el Señor elimina. ¿Y qué pasó con Israel? Fueron eliminados, fueron extinguidos. Entonces, quiero concluir con esto, quiero finalizar. Es una advertencia para todos, no solo para el que se ha alejado. No es una advertencia solo para aquello. No. Usted se congrega, usted sirve, usted está tratando, entonces manténgase. Es una advertencia para todos, para todos, para todos, para todos. Y fíjese que este que fue entregado le fue tan mal, pero sabe, no murió. Porque dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo, a fin de que el espíritu, a fin de que su alma sea salva del día del Señor. No estaba perdiendo la salvación, pero el cuerpo destruido. Y allá en segunda de Corintios, el apóstol Pablo dice, miren, ya fue purificado y ya lo perdoné. Así que perdónenlo y déjenlo entrar otra vez a la congregación. Ahora, es una advertencia sobria, tranquila. El Señor aquí no está alterado. Apropiada para todos los hombres en todo tiempo. Porque nunca sabemos cuándo nos encontraremos con nuestro Dios. Hay dos maneras de encontrarnos con nuestro Dios según esto, ¿verdad? Que nos espere con los brazos abiertos o decir, bueno, hoy te vas a enfrentar a mí. Entonces, debido a que no sabemos cuándo, siempre debemos de estar preparados para encontrarnos con Dios. Pero, ¿encontrarnos con Dios para entrar a su reposo o encontrarnos con Dios para un juicio? Entonces, ¿cómo es el tema? Desastres que no producen arrepentimiento. Que el Señor nos haya hablado esta mañana. Quería volver a dejar otra vez la enseñanza completa en un solo hilo. Ese era mi deseo, por eso me tomé el tiempo esta mañana de venir y poder compartir con ustedes. No descuidemos nuestra vida espiritual. Que siempre podamos
reflexionar, que siempre podamos arrepentirnos. ¿Estamos exentos de pecar? No, no estamos exentos de pecar. Pero si sucede eso, si pecamos, pues que busquemos al Padre y que le pidamos perdón para no alejarnos. Porque el problema fue que Israel se fue alejando, alejando, alejando. Y les habló y les habló y les habló. Y ellos vivieron como quisieron. Que nosotros sí nos podamos volver al Señor. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana porque nos has permitido poder aprender de tu palabra. Gracias, porque esta mañana se vuelve una nueva oportunidad para nuestras vidas. ¿Será que nos hemos alejado? ¿Será que no hemos reflexionado durante este tiempo? Y tal vez ahora tu palabra ha traído reflexión a nuestras vidas. Hermanos, es necesario que cada uno reflexione, que cada uno se pruebe a sí mismo y decir, Señor, tal vez tú me has venido corrigiendo y yo he estado ahí creyendo de que todo va bien. Ayúdanos, Señor, a no alejarnos. Ayúdanos a tener siempre esa comunión necesaria para estar contigo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y para mí es una bendición haber compartido esta mañana de día lunes. Que el Señor les bendiga. Pasen feliz día.